Hola, bienvenidos a una nueva lección. En esta ocasión vamos a introducirnos en el mundo de la álgebra y para ello vamos a empezar con el lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Pues el lenguaje algebraico es la utilización de números, letras y operaciones habituales como la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias, las raíces cuadradas, cualquiera de las operaciones que ya conocéis, que ya habéis visto hasta ahora. Si combinamos todo esto es lo que nos da el lenguaje algebraico, ¿vale? Y sirve para representar matemáticamente expresiones escritas. Cuando hablamos, por ejemplo, del doble de un número, el triple de un número, la mitad de un número y el número consecutivo, todas estas frases que he mencionado las vamos a expresar matemáticamente gracias al lenguaje algebraico. Dentro del lenguaje algebraico lo que vamos a utilizar son expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas es el conjunto, es la combinación de números, letras y las operaciones habituales, como ya he comentado, sumas, restas y demás. Es decir, la relación que hay, cómo se relacionan los números con las letras mediante operaciones. ¿Vale? Aquí en la diapositiva veis unos ejemplos, ¿no? Vemos aquí 3 más x, tenemos un número, un 3, tenemos una operación que es la suma y tenemos una x que es una letra. ¿Vale? ¿Qué son estas letras? Estas letras son lo que llamamos incógnitas, es decir, son valores que no conocemos, tampoco nos importa, ¿vale? Son valores desconocidos, son incógnitas. El más es una operación y el 3 pues es un número, ¿vale? Otro ejemplo, x partido de 2 o x entre 2, que lo mismo es una división, menos y, ¿vale? Tenemos en este caso dos letras, por tanto tenemos dos incógnitas, la x y la y. Y tenemos dos operaciones, que es una división y una resta, ¿vale? Tenemos un número, un 2. Otro ejemplo, pues x más y. También tenemos dos incógnitas que están relacionadas por un más. Y ahora cuando diréis, bueno, ¿y dónde están aquí los números? Pues recordad, siempre que nosotros tengamos una letra, delante de la letra siempre va a haber un número. ¿Qué pasa? Que cuando es un 1 no escribimos el 1, directamente damos por hecho que delante hay un 1, ¿vale? Es decir, delante de la x hay un 1 y delante de la y hay un 1. Un 1 que está haciendo ¿qué? Un 1 que multiplica, ¿vale? Es decir, que esta x que tenemos aquí es 1 por x y aquí más, una suma, y tenemos 1 por y. Lo que pasa es que, recordad, los unos no los ponemos, ¿vale? Es igual que, ya que estamos, vamos a recordar el tema de exponentes, ¿vale? Nosotros aquí, por ejemplo, en este primer caso, 3 más x, esta x realmente tiene un exponente igual que 3, pero ¿qué pasa? Que no aparece ningún numerito, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que el exponente va a ser 1. Esto es importante, que recordéis que cuando no tenemos tampoco exponente, no se escribe el exponente realmente si lo hay y es un 1, ¿vale? El 3 también tiene el exponente elevado a 1. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 1 es 3, por lo tanto, x elevado a 1 también es x y no el 1 no se pone, ¿vale? Este segundo ejemplo donde tenemos menos y, ¿qué número tenemos delante de la y? Pues tenemos el menos 1. El 1 no lo ponemos, pero eso es signo negativo sí que está, por lo tanto, delante de la y tenemos el menos 1. ¿Vale? Este pequeño recordatorio y estas pequeñas pildoritas, ¿vale? Pues van a ser muy útiles para todas las operaciones. Bien, tenemos aquí un cuarto ejemplo donde tenemos x al cuadrado y. ¿Qué significa x al cuadrado y? ¿Qué operación hay entre el x al cuadrado y la y? Pues como no escribimos nada, hay un por. Esto es igual que en los números, en los paréntesis, ¿no? Recordad que cuando ponemos un número y luego ponemos un paréntesis a continuación y no escribimos ninguna operación entre el número y el paréntesis, siempre sabemos que hay una multiplicación, un producto, una multiplicación, ¿vale? Aquí en el álgebra, en el lenguaje algebraico, en las expresiones algebraicas, ocurre lo mismo. Cuando nosotros pintamos una letra, otra letra, y no ponemos ni un más, ni un menos, ni una división, damos por hecho que entre medias hay un por, una multiplicación. Y esto mismo ocurre con los números. Si yo escribo 2x, por ejemplo, no hace falta poner 2 por x, sino al poner 2x ya damos por hecho que entre el 2 y la x va a haber una multiplicación, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de lenguaje cotidiano, aquellas expresiones en las que hablamos habitualmente sin darnos cuenta, y vamos a ver cómo se relacionan con el lenguaje algebraico o cómo se expresan algebraicamente, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de la mitad de un número, ¿qué significa? Cuando nosotros hablamos ya de la mitad de un número,
Eso es una cosa importante. A partir de ahora, en álgebra, cuando hablamos de un número, o dos números, o tres números, cuando hablamos de un número y no decimos un número concreto, o sea, no es lo mismo decir el 3 que decir un número, estamos refiriendo a un número que no conocemos, por lo tanto es una incógnita y lo vamos a representar ¿con qué? Con una letra. Habitualmente en el álgebra las letras más utilizadas es la X, la Y y la Z, pero podemos utilizar A, B, C, cualquier letra, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vemos un lenguaje, o sea, una frase, en este caso la mitad de un número, como no me estoy refiriendo a un número concreto, es una letra, es un número que no conocemos, tampoco nos importa, por lo tanto lo representamos como una letra. Entonces, la mitad de un número, pensemos un número, no pensemos en un número concreto, sino en un número, pues una letra, X por ejemplo, ¿vale? Entonces, la mitad de un número será X entre 2, como veis aquí, X partido de 2, ¿vale? Recordad, cuando nosotros hablamos de la mitad, en este caso estamos hablando de una división. Un truco que os voy a dar. Si vosotros veis una frase que tenéis que pasar al lenguaje algebraico y no tenéis claro a qué se está refiriendo, en vez de pensar, si queréis, en números que no sean concretos, en números cualquiera, en incógnitas, podéis pensar en número concreto y luego pasarlo. Es decir, si yo os digo cuál es la mitad de 10, automáticamente vais a decir 5. Si os digo cuál es la mitad de 28, me vais a decir directamente 14. ¿Y cómo sabéis que es esa operación? ¿Cómo sabéis que es 14 o que es 5 que hemos dicho? Porque directamente vuestra cabeza lo que está haciendo es la división. Vuestra cabeza sabe que la mitad de un número es dividir ese número entre 2, ¿vale? Entonces, cuando no tenéis muy claro, decís, oye, la mitad de un número, pues pensar un número concreto, 28, la mitad, 14. ¿Cómo lo habéis hecho? Habéis dividido por 2. Pues aquí ahora lo pasamos al lenguaje algebraico. Es decir, si pensamos en un número que sea cualquiera, X, pues hay que dividirlo entre 2. ¿Cómo se representa matemáticamente un número X o una letra X dividido entre 2? Pues X fracción 2, ¿vale? O X 2 puntitos 2. Normalmente se escribe con la fracción, ¿de acuerdo? Sigamos. El doble de un número. Lo mismo. El doble de un número. Ahora mismo lo veis un poco raro, pero pensar en, no sé, pensar en el 25. ¿Cuál es el doble de 25? Automáticamente me vais a decir 50. ¿Y por qué? Porque habéis multiplicado ese 25 por 2. Pues es lo mismo. Si pensamos en un número cualquiera, le damos una incógnita, o sea, es una incógnita, le damos un valor, o esa le asignamos una letra, a X, por ejemplo, pues si nosotros sabemos que el doble de 25 es 50 porque hemos multiplicado 25 por 2, pues si en vez de ser 25 es una X, pues será 2X. 2 por X, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Lo que os he dicho antes. Cuando no ponemos nada entre medias, damos por hecho que el 2 multiplica la X, por tanto es 2 por X. Y no hace falta poner el puntito, ¿vale? La diferencia entre dos números. Ya estamos hablando de dos números, como son dos números que no son concretos, pues dos letras, pues X e Y, por ejemplo. La diferencia, ¿qué significa diferencia? O la diferencia es una resta, ¿vale? Entonces, si es una resta de dos números, ¿qué dos números? Una X y una Y. ¿Cómo restamos? Pues X menos Y, como estáis viendo, ¿vale? X menos Y. La tercera parte de la suma de dos números. Esto hay que ir analizando poco a poco. La tercera parte, ¿qué es la tercera parte? Efectivamente es dividir por 3, o lo que es lo mismo, partido de 3, ¿vale? Y ahora, ¿de qué? ¿La tercera parte de qué? De una suma. ¿Qué es una suma? Pues es una suma, tenemos un signo de suma. Sumamos, en este caso estamos sumando dos cosas, ¿vale? ¿Y qué cosa estamos sumando? Pues dos números. Es decir, como está hablando de dos números, entonces no sabemos cuáles son, no nos importa, le asignamos letras, por ejemplo, X e Y. Es decir, estamos sumando dos números, sumamos X e Y, con lo cual es X más Y. Y nos dice que es la tercera parte, por tanto es dividido toda esa suma entre 3. ¿Veis? X más Y, aquí tenemos la suma dividido entre 3. ¿De acuerdo? Bien, ya vais viendo por dónde va, cómo va esto de las expresiones algebraicas, ¿verdad? De acuerdo. El cubo de un número. ¿Qué significa el cubo? O sea, si vosotros vamos a hacer lo mismo, este pequeño truco, ¿no? Pensar en el cubo de 2. ¿Cuál es el cubo de 2? Pues el cubo de 2 es 2 al cubo, ¿no? 2 elevado a 3. Por tanto, es 2 por 2 y por 2. ¿De acuerdo? Pues si en vez de ser 2 es cualquier número, es una letra, pues será esa letra elevado a 3. Es decir, X elevado a 3, que es lo mismo que X al cubo, ¿vale? Bien.
Recordamos, el cubo de un número. Como no sabemos qué número, una letra y ya está. Al triple de un número le añadimos 7 unidades. Vamos a analizar también esta frase poco a poco. Nos está hablando del triple. ¿Qué es el triple de un número? Pues el triple de un número, si es un número que como no sabemos, le damos una letra, la X. Por tanto, el triple de un número, si pensamos en un número concreto, ¿cuál es el triple de 10? Todo me vais a decir a la vez 30. ¿Por qué? Porque multiplica el 3 por el 10, ¿no? Pues si es en vez de ser un 10 es X, pues multiplicamos 3 por X. Por tanto, es 3X, ¿vale? Y le dice que le añadimos 7 unidades. ¿Qué significa añadir? Añadir significa, obviamente, sumar. Igual que la diferencia es restar, añadir, aumentar es sumar. Por tanto, sumamos 7 unidades. Por tanto, más 7, ¿de acuerdo? Si le añadimos 7 centésimas, ¿vale? Sería más 0,07. En este caso son 7 unidades, pues más 7, ¿vale? Bien, la diferencia entre el doble de un número y la mitad de otro. Vamos a ver, aquí tenemos una frase más larga, tenemos diferentes partes, vamos poco a poco. Nos habla de la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Como hemos dicho anteriormente, es una resta, ¿vale? Entonces sabemos que vamos a tener que restar dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a tener que restar? Bien, nos dice que es la diferencia entre, aquí va la primera cosa, el doble de un número, ¿vale? Me paro ahí, no sigo leyendo. ¿Qué es el doble de un número? Ya lo hemos visto antes, 2 por X. Si el número es X, pues es 2 por X, ¿vale? Entonces ya tenemos que 2 por X es una de las primeras cosas que va a entrar dentro de la resta. Escribimos 2X, la diferencia es menos, por tanto la operación es la resta, ponemos el menos. Y ahora el qué. ¿Qué tenemos que restarle al 2X? Tenemos que restarle la mitad de otro número, ¿vale? No está puesto número, pero es la mitad de otro, se refiere a otro número distinto. Si hemos utilizado para un número la X, para otro número que sea distinto, que vamos a utilizar otra letra. Bueno, pues aquí está puesto, aquí está utilizando la Y, pues utilizamos la Y. ¿Y qué es la mitad de esa Y? Pues efectivamente es Y entre 2, la fracción entre 2. Por lo tanto, ya tenemos que por un lado tenemos el doble de un número, por otro lado tenemos la mitad de otro, es decir, 2X, y por otro lado tenemos Y a partir de 2, y como es la diferencia, pues es la resta de ambos, ¿vale? Bien, perfecto, pues entonces ya tenéis claro lo que es el lenguaje algebraico, es pasar, nosotros cogemos un texto, un lenguaje habitual, un lenguaje cotidiano, tal y como hablamos, ¿vale? Y lo pasamos a forma matemática utilizando expresiones algebraicas. Entonces, esto ya sabéis cuál es el concepto, cómo se hace. Lo único que tenéis que hacer ahora es practicar y practicar. Cuando hablemos de el producto de dos números, mira, por ejemplo, el producto de dos números. Bien, ¿qué dos números? Pues X e Y, por ejemplo. Y si es el producto, ¿qué significa el producto? El producto es la multiplicación, por lo tanto será X por Y. Recordad que no hace falta poner el puntito entre medias. Y esta sería la expresión algebraica del producto de dos números. Otro ejemplo, sigamos con el producto. El producto de un número y su número consecutivo. Bien, es el producto, por tanto sabemos que tenemos que multiplicar dos cosas. ¿Qué vamos a multiplicar? Un número y el número consecutivo. Un número, pues X. ¿Y cuál es el número consecutivo? ¿Cómo averiguamos? ¿Cómo sabemos cuál es el número consecutivo? Hacemos lo de antes. Pensemos en algo, pensemos en un ejemplo concreto. Es decir, el 13. ¿Cuál es el número siguiente? Que es el número consecutivo, es el número siguiente, ¿vale? ¿Cuál es el número siguiente al 13? Efectivamente el 14. ¿Y cómo pasáis del 13 al 14? Claro, le habéis sumado 1. 13 más 1 me da 14. Pues entonces, si ahora hablamos de cualquier número, de una letra, ¿vale? Una incógnita de cualquier número que sea X, ¿cómo es? Pues efectivamente le sumamos 1. Por tanto, el consecutivo de X va a ser X más 1. He dicho que es el producto de un número y el consecutivo. Por tanto, X que multiplica a X más 1. Mirad, pongo el paréntesis. ¿Por qué? Porque la X multiplica todo esto a X más 1, que es el siguiente número. Entonces hay que utilizar el paréntesis. Como veis, igual que con los números, si yo tengo un número y un paréntesis entre medias hay el qué. Efectivamente, un por, pero no hace falta poner el puntito. Pues con el álgebra ocurre lo mismo. Si yo pongo una X y luego tengo un paréntesis, entre medias tengo un por. Es decir, no hace falta ponerlo, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así.
Como estáis viendo, estas expresiones algebraicas simplemente es la combinación de letras, números, operaciones. No hay que resolver nada, que aquí es cuando mucho me preguntáis, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? No, aquí no resolvemos nada. Para eso lo veremos en otra lección cuando hablemos de las ecuaciones. Aquí simplemente utilización de la expresión algebraica es poner esta combinación de letras, números y operaciones, ¿vale? Bien, sigamos entonces. Una vez que ya tenemos una expresión algebraica, como os he dicho, no se resuelve, pero nosotros sí podemos decir, oye, ¿qué valor tiene una expresión algebraica? Para dar, vamos a pasar, siguiente diapositiva, para dar un valor a una expresión algebraica es lo que llamamos valor numérico de una expresión algebraica, ¿vale? ¿Cómo calculamos este valor numérico? Pues lo que hacemos es, nos tiene que decir para qué valor de la incógnita o las incógnitas queremos obtener el valor numérico, ¿vale? Si nosotros tenemos, por ejemplo, que la expresión algebraica es, bueno, en vez de ponerlo así como una diapositiva, permitidme que lo ponga aquí. Sigamos con este ejemplo. Si yo tengo esta expresión algebraica x que multiplica a x más 1, ¿vale? El valor numérico sería, por ejemplo, se dice queremos el valor numérico para x igual a 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos el valor de la x, en este caso el 1, lo sustituimos en la expresión algebraica, hacemos las operaciones y así obtendremos el valor numérico. Con lo cual, el valor numérico, en este caso, vamos a ponerlo sería, sustituimos 1, paréntesis, 1 más 1, donde está la x pongo un 1, y esto es igual, 1 más 1 es 2, multiplicado por 1, pues es 2. Entonces diríamos que el valor numérico para x igual a 1 de esta expresión algebraica es 2, ¿vale? Queremos calcular el valor numérico para x igual, pues no sé, a 4, por ejemplo. Por lo tanto, sustituimos. Donde hay una x pongo 4, ahora hay otra x aquí pongo otro 4, más 1 y ya está. Veis que donde hay la x pongo el 4 y el resto lo escribo. El paréntesis, el más, el 1, el cerro paréntesis, todo eso lo escribo. Bien, 4 más 1, 5 por 4 es 20. El valor numérico para x igual a 4 de esta expresión algebraica es 20. Para x igual a 0, por ejemplo, ¿vale? Para x igual a 0, pues sustituyo 0, paréntesis, 0, más 1. ¿Cuánto es 0 más 1? 1. Por 0 es 0. El valor numérico para esta expresión algebraica para x igual a 0 es 0. ¿Veis? Es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir la incógnita. Pongamos ahora cualquier valor. X igual a 10. Venga, pues hacemos lo mismo. 10, paréntesis, otra x, por tanto 10, más 1 y lo cierro. 10 más 1 son 11, que por 10 son 110, ¿vale? ¿Qué estamos viendo aquí? Pues que para cada valor de x tenemos un valor numérico distinto. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos infinitos valores de x, podemos tener infinitas expresiones, infinitos valores numéricos, ¿de acuerdo? Bien, dejadme que borrar esto y vamos a ver otro ejemplo. Digamos una expresión algebraica que sea algo como pues 2x más 3y más 5, por ejemplo, ¿vale? No voy a poner paréntesis, pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos incógnitas, tenemos la x y la y. Entonces, si queremos calcular el valor numérico, nos tienen que dar los valores para x y para y. Por lo tanto, al igual que antes, como hay infinitos valores para x e infinitos valores para y, tenemos infinitas posibilidades de valor numérico. Pero cuando nos pidan un valor numérico concreto, nos van a dar los valores que nosotros tenemos que sustituir. En este caso, si nos dicen, por ejemplo, calcular el valor numérico para x igual a 1 y para y igual a 2. ¿Qué hacemos? Pues donde esté la x voy a poner un 1 y donde esté la y voy a poner un 2. Por lo tanto, 2
por x, es decir, por 1, ¿vale? Recordad, si tenemos dos números, sí pongo el puntito, porque si no escribiría 21, y no es que no es 21, es 2 por 1, ¿vale? Más 3, y ahora el valor de la y, que es por 2, más 5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora hacemos las operaciones. 2 por 1 es 2, 3 por 2 es 6 y 5, con lo cual tenemos 2 más 6, perdonad, más 5. 2 más 6, 8, más 5, 13. El valor numérico para esta expresión algebraica, para cuando x vale 1 y la y vale 2, es 13. Utilizamos esta misma expresión algebraica y para otros valores, para otra pareja de valores, pues digamos para x igual a 0 y para y igual a 0. Venga, por ejemplo, pues lo mismo, donde esté la x pondremos un 0, donde esté la y pondremos un 0. 2 por 0 más 3 por 0 de la y más 5. 2 por 0, 0, 3 por 0, 0, por tanto esto me queda que es igual a 5. Hagamos otro ejemplo. Para x igual a 2 y para y igual a 4. Venga, por ejemplo, ¿vale? Pues lo mismo. 2 por x, por tanto por 2, más 3 por y, que es 4, por tanto por 4, más 5. 2 por 2, 4, 3 por 4, 12, 4 más 12 son 16, más 5 son 21. Y ya tenemos el valor numérico para esta expresión algebraica, para esta pareja de valores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor numérico de una expresión algebraica es simplemente sustituir los valores que nos digan para la incógnita o las incógnitas, depende de los que tenga, y lo arreglamos así, ¿de acuerdo? Más ejemplos de expresiones algebraicas, pues por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, un texto, ¿vale? Aurora tiene T años y ahora queremos saber qué edad tiene Aurora dentro de 3 años, ¿vale? Si Aurora tiene T años, ya nos está diciendo la letra que van a utilizar, ¿vale? Dentro de 3 años, ¿cuántos va a tener? Pues efectivamente, si es dentro de 3, habrá que sumarle 3. Por tanto, la expresión algebraica será t más 3, ¿correcto? Y si queremos queremos expresar matemáticamente la edad de Aurora dentro de 2 años. Pues dentro de 2 años, efectivamente, será t más 2. Y si queremos expresar la edad que tenía Aurora hace 10 años, pues si es la que tenía hace 10 años, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, tenemos que restar. Por lo tanto, será t menos 10. Si podéis utilizar el mismo truco que os he dicho antes. Si no lo veis claro, poner ejemplos concretos. Es decir, por ejemplo, piensa en qué edad tienes. ¿Que tienes 13 años? Pues hace 10 años, ¿cuántos tenías? 3 años. ¿Y cómo lo has hecho? Pues a tu edad actual, que en este caso sería 13, le restarías 10. Pues si en vez de ser una edad concreta es cualquier edad, por lo tanto, una letra, que en este caso el ejercicio nos está diciendo que es t, pues a t le restamos 10. Veis que es sencillo, ¿verdad? Más ejemplos. El triple de un número aumentado en 5, ¿vale? Entonces, el triple de un número aumentado en 5. ¿Qué es el triple de un número? Primero pensemos en un número. No vale que penséis el 3 o el 4 o el 5. No. Cuando hablamos de pensemos en un número sin decir algo concreto, recordad, no sabemos qué número es, que le asignamos una letra. Pues pensemos en un número. Pues x, ¿vale? Para seguir con x. Bien, he dicho el triple de un número, por tanto el triple de x será efectivamente 3x. Aumentado en 5. ¿Qué significa aumentar? Aumentar significa sumar. Por tanto, ¿cuánto? 5. Si aumentamos en 5 es que le estamos sumando 5. Por lo tanto, 3x más 5 y ya lo tendríamos, ¿vale? Otro ejemplo. La quinta parte de un número, ¿vale? La quinta parte de un número, pues este mismo número, x. ¿Cómo sería la quinta parte de x? Si nosotros sabemos que la mitad es cuando dividimos entre 2, un tercio es cuando dividimos entre 3, la quinta parte efectivamente será dividirlo entre 5. Por tanto, x quintos, x entre 5, ¿vale? El perímetro de un triángulo equilátero.
el perímetro de un triángulo equilátero. Claro, para poder hacer la expresión algebraica de esta frase, tenemos que saber qué es el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados de un polígono. En este caso, estamos usando un triángulo que tiene 3 lados. Todos estos conocimientos, claro, tenemos que saberlo para poder interpretarlo matemáticamente, ¿vale? Hablamos de un triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál era? Iba a decir, ¿cuál es la característica de un triángulo equilátero? Pues que sus 3 lados son iguales, ¿verdad? Vamos a pintarlo. Tengo un triángulo, bueno, más o menos un triángulo equilátero. ¿Cuánto mide el lado? No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, ¿qué hacemos? Le asignamos una letra. Pues pongamos X, ¿vale? Como es un triángulo equilátero, ¿qué ocurre? Pues que hemos dicho que los 3 lados son iguales. O sea, es decir, que este lado mide X, este lado mide X, y este lado mide X. Hemos dicho que el perímetro es la suma de los 3 lados. Por tanto, la expresión algebraica sería que el perímetro es X más X más X. Ya tenemos hecho la expresión algebraica, ¿vale? Bien, como estáis viendo, es simplemente analizar las frases poco a poco e ir escribiendo matemáticamente lo que nos va diciendo, ¿de acuerdo? Pues, como os he dicho, ya sabéis lo que es el lenguaje algebraico, lo que es la expresión algebraica, y lo que tenéis que hacer es practicar y practicar y practicar, ¿de acuerdo? Así que nada, si te ha gustado el contenido, recuerda suscríbete al canal para recibir las notificaciones de más vídeos que vaya haciendo, y nos vemos en el siguiente.